Aleluya, vamos iglesia, dame ahí un amén si tú estás recibiendo y tú estás sintiendo ya el Espíritu Santo moverse en tu casa, porque aquí nos estamos gozando en la presencia del Señor, ¿ok? Mi nombre es Pastor Moisés Ruiz, tengo la bendición de ser el pastor de casa del Alfarero, ¿ok? Hoy me acompañan un grupo de hermanos y estamos transmitiendo en vivo aquí desde nuestra casa para el mundo completo, ¿ok? Si el enemigo pensaba que tú no ibas a poder hacer nada en el día de hoy, se equivocó. Hoy la iglesia está llegando a montones de lugares, ¿ok? Así que déjame saber desde dónde tú estás conectado, déjame un amén, vuélvete loco, salúdense los unos a los otros, ¿ok? Y hay dos cosas que tú puedes hacer bien importantes. Número uno, tú puedes compartir esta publicación, ¿ok? Hay un botoncito ahí a la parte de abajo, comparte esta publicación y que todas tus amistades, todos tus amigos, todos tus grupos reciban palabras desde casa del Alfarero también. La segunda cosa que usted puede hacer, cada vez que algo ministre tu vida, deja un amén ahí bien fuerte, ¿ok? Reacciona también y déjame saber que tú estás ahí con nosotros. Esta mañana maravillosa que hemos tenido va a ser más hermosa aún porque nos preparamos para recibir palabra. Así que yo quiero dejarlos en este momento con una bendición bien grande para esta casa, y es con la hermana Mirna Fuster trayendo la palabra en esta hermosa mañana. Amén. Los saludo, los bendigo. Gracias por estar conectado con nosotros y vamos a comenzar con la palabra que el Señor ha puesto en nuestros corazones. Pero como te dijo el pastor, tienes que compartir esta publicación, tienes que hacer que la palabra llegue a otro y gózate con nosotros porque la iglesia no está cerrada, la iglesia está en tu casa. Así que junto con nosotros es tiempo de dedicárselo al Señor. Amén. Mira, durante todo este mes hemos estado predicando sobre la serie titulada Puentes. El pastor ha ido trayéndonos unos temas durante todos estos domingos, comenzando desde el Viernes Santo. Y yo no sé usted, pero esta serie ha sido brutal. ¿Por qué? Porque nos está hablando de esa conexión que existió, existe entre Dios y nosotros. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesucristo. Y comenzó desde el primer mensaje, y vamos a hacer un repaso de esos mensajes que ya pasaron, por si usted no pudo estar con nosotros. Él estuvo hablando sobre la real función del puente. El puente no tiene más que otra cosa que ser una conexión entre dos cosas. Y traía el ejemplo de cómo, ¿verdad?, hubo desde el principio una separación entre Dios y el hombre a causa del pecado. Y a raíz de eso se crea un abismo. Y nos presentó, ¿verdad?, una imagen de aquel abismo y esa separación entre aquellas dos grandes montañas. Pero nos trajo buenas noticias, ¿verdad? Y en 1 de Pedro 3:18 dice, porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre. Cristo no era culpable y aún así murió por los que sí lo eran, para poder llevarlos a ustedes ante Dios. ¿Para qué? Para poderlos llevar a ustedes ante Dios. Sufrió la muerte en su cuerpo. Quiere decir que Jesús asumió tus pecados, asumió los míos, y fue esa conexión para que la separación que existía, ese gran abismo que existía entre el hombre y Dios, no existiera nunca más. O sea que lo que el hombre destruyó, Cristo lo reconstruyó con su sacrificio. Amén. El segundo mensaje estuvo hablándolo específicamente el domingo de resurrección y dice que Jesús no era cualquier puente, Cristo no era cualquier puente y lo intentaron derribar. Pero ¿qué sucedió? Que al tercer día se volvió a levantar y se volvió a levantar un puente aún más fuerte.
Lo que los fariseos pensaban que habían destruido no se destruyó, al contrario, se levantó con más fuerza, y por eso tú y yo podemos disfrutar de esa conexión con Dios. Y Hechos 2:23 dice: desde el principio Dios había decidido que Jesús sufriera y que fuera entregado a sus enemigos. Ustedes lo ataron y lo entregaron a los romanos para que lo mataran. Mira lo que dice el verso 24: pero Dios hizo que Jesús resucitara, y es que la muerte no tenía ningún poder sobre él. Aleluya. Así que no hubo destrucción. Lo que parecía haber sido derribado por los fariseos terminó convirtiéndose en una autopista, decía el pastor, una autopista de la vida, que se conectaron con su Creador, y así pudimos adquirir lo que es la vida eterna a través del precio de sangre. Amén. El tercer mensaje fue: luego de esa resurrección le apareció Jesús a sus discípulos y le dejó una gran encomienda. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos. Le dijo lo que tenían que hacer: y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Jesús se le aparece a sus discípulos y le dice: yo me fui, pero aquí hay trabajo que hacer. Ustedes tienen que regar el evangelio, ustedes tienen que esparcir el evangelio. Así que si Jesús fue puente, nosotros tenemos que procurar también ser puentes para que otros también puedan llegar a Dios, como ya nosotros lo hicimos. Así que nosotros como iglesia, tú que me estás escuchando, tienes que procurar ser puente y no levantar murallas ni paredes, sino que seamos los instrumentos del Señor para que otros también puedan llegar a los pies de Cristo. Amén. Así que después de yo haberte hecho todo ese resumen de los diferentes mensajes que hemos estado trayendo en esta serie de puentes, yo quiero hablarte hoy sobre los puentes que tienen peaje. Escucha esto: hay puentes que tienen peaje. ¿Y cuál es la finalidad de un peaje? Cobrar. La persona que pasa por un peaje tiene que pagar un precio, tiene que pagar un costo para poder pasar. Si no, aquí en Puerto Rico nos cogemos unas multas, y en Estados Unidos también nos podemos coger unas multas si nosotros pasamos un peaje y no pagamos ese peaje. Así que aquellos puentes que tienen ese peaje, para nosotros poder transitar por ellos, tenemos que pagar. Y alrededor del mundo existen muchos, incluso en Puerto Rico también tenemos ese tipo de puente que hay un precio que pagar cuando tú transitas por él. Pero el más grande de los puentes que hemos estado hablando durante todos estos domingos, que ha sido Cristo, tuvo un gran precio que pagar. Y su precio fue bien costoso, fue precio de sangre por nosotros. Así que ya Él pagó ese precio. Pero mira lo que yo vengo a enseñarte en la mañana de hoy. Jesús, como puente en nuestra vida, como ese acceso para llegar a Dios, le hizo muchas enseñanzas a las personas que lo seguían, a sus discípulos. Específicamente en el Sermón del Monte, mira lo que dice: ancho es el camino que nos conduce a la perdición, pero angosto y estrecho es el camino que nos lleva a la vida eterna, en Mateo 7:13, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir Jesús cuando le enseñaba eso a aquella multitud de personas que estaban escuchando sus enseñanzas? En aquel monte Él dio muchas enseñanzas, pero esa específicamente le estaba advirtiendo y le estaba diciendo: mira, cuando tú ves algo bien cómodo, bien grande, bien bonito, asústate, porque probablemente eso te va a llevar a la perdición. Pero cuando presente la dificultad a tu vida, escúchame, porque ya te estoy ministrando, porque cuando la dificultad se te presente en la situación, cuando el camino sea chiquitito y tengas muchas piedras durante ese camino, ahí es que ahí vas a ver la bendición y te va a llevar a la vida eterna. Jesús se lo advertía a ellos y nos los advierte hoy día, y más cuando la vida se presenta, ¿verdad?, con tantas dificultades, y nosotros en nuestra humanidad tendemos siempre a esquivar esas dificultades y queremos siempre buscar el camino más fácil y más sencillo. Pero Cristo le decía siempre y lo advertía, ¿verdad?, en su palabra, y nos los advierte a nosotros:
Cuando tú veas ese camino muy ancho y muy bonito, asústate, porque probablemente te puede llevar a la perdición. Así que para poder estar atento a eso, tenemos que estar apercibidos de lo que se nos presenta. Así que Jesús nos estaba advirtiendo eso. Y a Jesús, a Cristo, ese gran puente del que hemos estado hablando durante toda esta serie de mensajes, tuvo un gran precio. Y comenzamos el Viernes Santo, ¿verdad?, recordando aquel gran sacrificio de Jesús en la cruz, donde con precio de sangre pagó por tu vida y por la mía. Así que hay un gran precio que ya Él tuvo que pagar para podernos llevar y tener ese acceso a Dios. Así que si Jesús sabía cuál era su propósito y Jesús sabía cuál era su misión y cuánto esto le iba a costar, aún así Él asumió eso, lo tomó, pagó el precio, pero nosotros también, imagínate cuánto nosotros también tenemos que pagar. Amén. No te estoy diciendo, ¿verdad?, que no, para que te huyas, al contrario, para que tomemos el gran ejemplo de Jesús con aquel precio que Él pagó por ti y por mí, y que sea de motivación para nuestra vida y que nosotros así podamos cumplir esa gran encomienda que hablábamos el domingo pasado, donde tenemos que ser puente y no levantar paredes. Amén. Mira lo que dice Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda, su vida, por mi causa, la encontrará. Hemos estudiado esta palabra en un sinnúmero de ocasiones, cuando estamos estudiando el discipulado, cuando queremos, ¿verdad?, encaminarnos en lo que ya Jesús preparó para nosotros, cuando nosotros decidimos caminar, ¿verdad?, en el camino de Jesús. Esa palabra siempre es importante que nosotros la tengamos, porque Jesús le advirtió a sus discípulos, y esto está ocurriendo cuando ya Jesús estaba preparándolo para su partida. Jesús está reunido con sus discípulos y tuvo muchos encuentros con ellos, y dentro de esos encuentros le daba a ellos una gran enseñanza. Y en la humanidad de los discípulos, ¿verdad?, ellos tal vez lamentaban el que Jesús le estaba diciendo: yo me voy a ir, me voy a retirar. Y le decía cuál era esa, si me quieres seguir, aún así fue voluntario, si quieres seguirme, tienes que hacer dos cosas. Y la primera que le dijo fue: tienes que negarte a ti mismo. Y negarte a ti mismo, yo creo que es una de las cosas que más nos cuesta. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, significa sacar todo lo de nosotros. Nuestra naturaleza humana tiende a ser egoísta. No, Mirna, yo no soy egoísta si yo soy bien dado, yo siempre estoy pendiente del prójimo. Nosotros siempre queremos y procuramos siempre, ¿verdad?, en nuestra humanidad, buscar siempre lo mejor para nosotros. Dele vuelta, pero usted siempre va a decir: no, si yo estoy bien, entonces voy a poder hacer esto. Y tiene cierto sentido, tienes razón, pero en nuestra naturaleza, en muchas ocasiones, el egoísmo es lo que nos domina, porque nosotros queremos insistir en que yo voy a estar bien, yo quiero estar bien, yo no me voy a sacrificar por nadie. Y ahí es donde Jesús desde el principio le decía: niégate a ti mismo. Pero seguir a Cristo y la fe cristiana que tú y yo debemos tener, muchas veces nos obliga a irnos en contra de nosotros mismos, en contra de nuestros pensamientos, en contra de lo que realmente nosotros queremos, lo que nos da comodidad. Así que desde el principio Él está diciendo: se tienen que negar a ustedes mismos. Tenemos que renunciar a muchas cosas por ese gran mandato de seguir a Dios. O sea que nuestras prioridades, ¿qué suceden? Cambian. Cuando decidimos seguir a Cristo, nuestras prioridades en la vida tienen que cambiar. ¿Por qué? Porque ya ese egoísmo humano tiene que irse a otro lado. Jesús, en todo su caminar, desde que nace hasta que yo creo que no hay un momento más significativo donde vemos que Él se niega a sí mismo, es cuando muere en la cruz del Calvario. Y podemos
tratar de representar un momento tan triste como ese, pero no hay palabras para describir el precio que él tuvo que pagar. Así que si tú quieres seguir a Jesús, si tú quieres ser puente, si tú quieres seguir la gran encomienda que tú tienes que seguir, él te dice desde el principio, niégate a ti mismo. Saca todo eso que te gusta, saca todo eso que te hace sentir cómodo, porque en el camino no puedes tener ese tipo de sentimiento. Amén. Dígame si eso no es un precio que tenemos que pagar. Y segundo le dijo, tome su cruz. ¿Tome su qué? Su cruz. En el tiempo de los romanos, la cruz se utilizaba para aquellas personas que iban a ser ejecutadas, como le pasó a Jesús. Junto a Jesús habían dos más que habían sido crucificados y estaban igual en una cruz. O sea que el Imperio Romano utilizaba la cruz como un peso mayor en medio de aquella, ¿verdad? Los obligaban a cargar esa cruz para que tal vez la condena fuera hasta más dura y más cruel. Y podemos verlo en todo el peregrinar de Jesús, lo difícil que era aquella cruz y cargar aquella cruz. Así que tomar la cruz quiere decir que el camino no va a ser fácil. Tomar la cruz quiere decir que nos va a costar y nos va a pesar. Literalmente esto nos va a pesar. Vamos a ser rechazados, tal vez, por aquellos que no piensan igual que nosotros. Cargar la cruz, decía Jesús, que era, literalmente lo podemos expresar como que te vas a tener que desgastar. Jesús se desgastó en medio del camino. Cuando Jesús llega al final, ya él no tenía fuerzas. O sea, que tú tienes que estar dispuesto a cansarte hasta el final por la obra de Cristo, por esa gran encomienda que nos dio. Así que realmente cargar una cruz es salir de la comunidad y aceptar vivir por Cristo y para Cristo. Niégate a ti mismo y carga la cruz, literalmente. Y ambas cosas Jesús se las advertía a sus discípulos, nos las advierte a nosotros y yo te las recuerdo porque hay un precio que pagar para nosotros poder mantenernos en el camino que ya el Señor estableció. Y más aún para poder ser puente. Pero nos dice al final de todo que aquel que pierda su vida por su causa ganará mucho más. Así que Jesús, en otras palabras, le advertía, hay un gran precio que pagar, te va a costar eso, pero mira, hay una gran recompensa también. Y lo mencionaba, ¿verdad? En Mateo 7:13, cuando le dice que el camino estrecho te llevaría a la vida eterna. Así que cuando vemos también la gran comisión en Mateo, nosotros vemos que al final de la gran comisión nos dice también que estará con nosotros hasta el fin. Él nos da una gran encomienda. Tú tienes que hacer esto y por el mundo predicar el evangelio, convertirlos, bautizarlos y yo estaré con ustedes hasta el fin. Eso es una gran promesa que el Señor nos da. Él te dice, tú tienes que ser puente como yo. Tú tienes que pagar un gran precio, pero mira, tranquilo, porque yo estaré contigo hasta el fin. Amén. Mira, yo mientras pensaba en esto decía, ¿qué puente en Puerto Rico hay peaje? Podemos pensar en la autopista, se compone de varios pedazos, ¿verdad? Donde son puentes, pero le llamamos la autopista, pero específicamente Puerto Rico tiene el puente Teodoro Moscoso, bien bonito. Si está ahí en pantalla, ¿verdad? Lo van a ver ustedes desde sus casas. El puente Teodoro Moscoso es un puente literalmente reciente, lleno de banderas, y es un lugar turístico en Puerto Rico. Y yo nunca he pasado por ese puente, excepto, bueno, sí, pasé una sola vez. Y lo pasé porque me salí de la entrada que me llevaba al aeropuerto y eso me costó un gran precio. Me tuve que entrar al puente Teodoro Moscoso y pagar casi $4 de ida y casi $4 de regreso, o sea que la jugadita en menos de tal vez 10 minutos me costó como $7, $8. Y solamente fue por haberme
perdido en la salida del Teodoro Moscoso. Así que yo sé que a muchos le ha pasado eso. Yo nunca fui a pagar los $4 por puro chiste. Yo me perdí y me costó un gran precio. Y como durante toda esta serie de mensajes, nosotros le hemos traído ejemplos de puentes, puentes pequeños, puentes grandes, puentes de diferentes colores, de diferentes materiales, puentes famosísimos y puentes desapercibidos, pequeñitos en los campos y en las calles. Yo te traigo ese puente que había un precio que pagar por pasar por ahí, que hay un precio que pagar por pasar por ahí. Y a veces, en comparación con mi experiencia, a veces esos pequeños errores también nos llevan a pagar un gran precio. ¿Escuchaste? A veces esos pequeñitos errores que la vida nos presenta nos llevan a pagar un gran precio. Pero ahí es que viene el más grande de los puentes, interviene para que nosotros nos podamos quedar en el camino. Nosotros tenemos que ser puentes, pero nosotros también tenemos que procurar permanecer en el puente. Somos puente para que otros puedan llegar, pero hay algo mucho más importante para poder ser puente y es permanecer en el puente. Si tú no permaneces en el más fuerte de los puentes, si tú no permaneces en Cristo, tú no vas a poder ser puente. Por eso hablábamos de cómo Jesús le decía, niégate a ti mismo, saca todo de ti para que solamente me quede yo. Saca todo lo que puede ser egoísta, todo lo que te puede llevar a querer estar bien tú, para que yo pueda obrar en ti. Para que realmente estés preparado para seguir mis instrucciones. A veces nosotros al principio, cuando conocemos al Señor, venimos con un fuego, que eso estamos on fire. Queremos estar en todos los lugares. Queremos hablarle hasta las piedras. Pero comienza el puente a alargarse, comienza el puente a hacerse más largo, comienza el puente a hacerse más largo y tuviste dinero y pagaste el primer peaje y pagaste el segundo peaje. Pero a la larga comenzaste a cansarte y te bajaste del puente. Jesús le decía, si tú quieres ser mi discípulo, y ser discípulo de Cristo es aceptar a Jesucristo como su Salvador, ser, ¿verdad? Como le llamamos los cristianos. ¿Por qué? Porque estamos guiados por alguien. Y la palabra discípulo en todos los lugares es aquel estudiante, ¿verdad? Como le llamamos a los boricuas, que sigue un maestro, que aprende del maestro. Y nosotros desde el principio tenemos que ser discípulos de Cristo. Pero tenemos que sacar todo lo que no es de Dios. Y tenemos que aceptar esa gran cruz y ese gran peso y precio que el Señor nos habla. En Juan 12:26 dice, quien quiera servirme, y de ahí yo puedo decirle, porque yo siempre estoy con la letanía y la letanía y la letanía, que servir no es activarte un domingo. Servir no es hacer lo mejor que sabes hacer en algún momento dado. Servir es un estilo de vida desde que te levantas hasta que te acuestas, representando a Dios en todas las áreas de tu vida. Y decía, si quien quiera servirme, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Donde yo esté, si Él es el puente, nosotros también somos puente. Porque donde está mi siervo, allí yo también estaré. Parte del precio que tenemos que pagar es mantenernos fieles al Señor sirviéndole. No importando la situación que se pueda presentar, debemos servirlo y honrarlo. A veces, en medio del quebranto y de cuando nos toca más fuerte, a veces en ese momento es cuando enganchamos los guantes. Y ahí es cuando más fuerza debemos tomar en lo que el Señor
nos encaminó y nos puso en nuestras manos. Él dice que el que le sirva al Padre, el Padre lo va a honrar. Y mejor aún, Jesús promete estar con nosotros. Hay montones de promesas en la palabra. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, donde te habla que Dios siempre estuvo presente con el pueblo de Israel, con Moisés, con Josué, con todos. Llega el Mesías, llega Cristo, paga el precio, el velo es rasgado y seguimos teniendo esa promesa de su compañía en nuestra vida. Tenemos encomienda, tenemos que pagar un precio. Y yo puedo mencionarte que tal vez, como te decía el pastor ahorita en medio de aquella adoración, hay batallas que tenemos que luchar. Y las batallas se nos presentan en todo momento. Y a veces decimos, es que no salgo de una y se levanta la otra. Pero nosotros tenemos que aprender que eso es parte del precio. Sin transversal, porque aquí es que traemos el conocimiento. Benny nos hablaba el viernes y nos decía, no, porque es que no podemos tampoco irnos a lo literal, que el desobediente va a ser maldito. Hay cosas que tenemos que pasar porque el Señor las permite. Pero como es soberano, como Él sabe todas las cosas, las permite porque sabe que al final alguna bendición y algo bueno y lo mejor va a estar sobre ti. En el momento vamos a estar luchando, pero el Señor promete acompañarnos en el proceso. Ese gran precio que nosotros tenemos que pagar por mantenernos en el puente, la única recompensa o lo que nosotros tenemos que tener siempre presente es que Dios está con nosotros, que ya Cristo pagó el mayor de los precios y que simplemente nosotros tenemos que pasar por ese proceso para poder mantenernos ahí. Amén. Ser puentes y mantenernos en el puente. Quiero que tú establezcas esas dos cositas. Ser puente para otros y mantenernos en el puente tiene un gran precio. Nos va a costar. Jesús fue el puente más grande y poderoso que nos dio el acceso a Dios, eliminando aquel gran abismo. Presentaba una imagen poderosa donde había una cruz roja en medio de aquellas dos montañas, donde aquel abismo desaparece por medio de Cristo. Así que tuvo un gran precio que pagar. Murió, fue crucificado y hoy tú y yo estamos aquí en esa gran encomienda que le dejó a los discípulos en aquel momento. Y recibirán poder por medio del Espíritu Santo, dice la palabra, para que hagan en mi nombre muchas cosas. Y comenzamos a leer la palabra a lo largo de toda esa travesía y vemos cómo se levanta un Pedro y se levanta un Juan, y tal vez tú dices, no, pero es que yo, ¿qué puedo hacer? Pedro le decía, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién le daba ese poder a Pedro? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que hoy mora en ti, mora en mí y nos permite mantenernos en ruta para poder pagar ese precio. Somos llamados a ser puente y no paredes. La iglesia, se predicaba el domingo pasado, la iglesia tiene una gran encomienda y es ser puente y no muralla ni pared. Ser puente y no muralla ni pared. Desde que, ¿verdad? Porque hay gente afuera que no llega por esa puerta. Porque se siente tal vez tan pecador o porque simplemente no desea hacerlo. Somos nosotros los que tenemos que salir fuera de esa puerta para que puedan conocer a Cristo. Porque si nos sentamos aquí a esperar a que lleguen para poder presentar quién es Cristo, muchas vidas se van a quedar. Así que ese es uno de los precios que tenemos, pero ese es la encomienda más grande para poder ser puente y no ser pared. Filipenses 1:29, y ya estoy culminando. Dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también
sufrir por Él. El apóstol Pablo, dentro de todas las grandes enseñanzas que le hacía y las cartas específicamente a los Filipos, siempre le dejó bien claro que había un precio que pagar, que la gran encomienda que nosotros los cristianos tenemos nos iba a costar. A Pablo le costó la cárcel, y aún desde la cárcel oraba, seguía encomendándole, y las diferentes cartas seguía exhortándole y le decía: sigan trabajando, sigan obrando, sigan haciendo la buena obra, se van a levantar cosas, pero mira, aviva el fuego del don que hay en ti, le decía a su amigo del alma, Timoteo, porque ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Así que vamos a sufrir por la causa de... Tú que me estás escuchando, yo vengo a decirte que vas a sufrir, que te va a costar, que vas a tener miles de tropiezos cuando decidas caminar con el Señor. Pero Dios prometió estar con nosotros hasta el fin. No dijo resuélvetelas como tú puedas, dijo: porque voy a estar contigo hasta el fin. Así que si tú te crees que para hacer puente tú estás solo, te equivocas. El mayor de los precios ya fue pagado, y nos toca a nosotros, como le tocó a sus discípulos, seguir esa gran encomienda, a pesar de ese gran precio, a pesar de que lo que nos pueda costar, a pesar de la dificultad, a pesar de las batallas. Siempre, siempre el Señor va a estar con nosotros. Yo te vengo a invitar hoy a hacer algo. Paga el peaje. Paga el peaje para que te puedas mantener en la ruta. Págalo. Los maestros sabemos que todo aquel estudiante que se cuelga tiene que repetir el examen. Paga el peaje para que te puedas mantener en el más grande de los puentes. Aunque te cueste, aunque nos duela, aunque se nos complique la situación, aunque muchas veces quieras enganchar los guantes. Y te lo digo yo, que por alguna razón el Señor siempre trabaja, ¿verdad?, cuando me corresponde y me da la bendición de poder predicar lo que realmente he vivido. He tenido que pagar el precio con los seres que más amo, con mi familia, con los más allegados. Cuando no estaba, que había mucha gente, cuando decidí caminar en Cristo, todo el mundo se va. Te quedas solo. Pero ese precio se ha pagado poco a poco, agarrado de la gran promesa y de la gran bendición de que ya el mayor de los precios fue pagado. Y que aunque se ponga estrecho el caminito y haya mucha piedra que brincar, ese será el que me va a conducir a la vida eterna. Así que si tú estás pasando por la dificultad y si tú estás diciendo: es que esto me cuesta demasiado, mira, yo te vengo a decir que vas en el camino correcto, que ese es el que te va a llevar a donde tú quieras llegar, porque ese es el precio que nos ha tocado. Amén. Yo quiero orar por ti en esta mañana, y yo quiero orar por aquel que está en el puente y que ha pagado su precio, y quiero orar por aquel que por alguna razón no pagó la tarifa y se salió del puente y le tocó ir por la vía tal vez más larga. Y también quiero orar por aquel que por algún precio que tuvo que pagar, sin entender cuál era el propósito, ya no es puente y se ha convertido en una pared. Así que por ti yo quiero orar.
Si tú me estás viendo, identifica cuál eres tú. El que todavía sigue en el puente pagando fielmente su precio. El que algún precio fue bastante costoso y quedó la deuda y no continuó. Y se convirtió en una pared y se salió de la ruta del puente. No importando cuál de esos tú seas, yo voy a orar por fuerza. Yo voy a orar para que puedas mantenerte en la ruta y para que no pierdas el enfoque de hacer la obra que ya el Señor encaminó y puso en tus manos. Para que te montes, para que vuelvas a subirte ese puente y puedas seguir en la ruta y en el camino hasta el fin. Amén. Señor, yo vengo delante de ti en esta mañana, Señor. Y yo te presento, mi Dios, a todos aquellos que estamos en el puente. Señor, yo te pido por fuerzas nuevas para que nosotros podamos seguir, Señor, en la ruta que ya tú estableciste para nuestra vida, Señor. Tú conoces todas las cosas, Señor. Tú eres un Dios de propósito y ya tú has de conocer, Señor, el fin. Y tú nos encaminaste a nuestra vida, Señor, que nosotros seamos puentes para otros que puedan llegar donde nosotros hemos llegado, que puedan conocerte como nosotros te hemos conocido. Señor, pero se han levantado dificultades en medio de ese camino y muchos se han quitado. Señor, yo oro por fuerzas nuevas. Yo oro para que ese fuego del don que ya tú colocaste en ellos, Señor, sea avivado. Para que podamos ser instrumentos a otros y podamos ser puentes para que otros puedan llegar a tus pies. Para que toda pared sea destruida y que podamos tener ese acceso directo y podamos proveer ese acceso a otros como ya Cristo lo hizo con nosotros. Que podamos, Señor, entender cuál es nuestra prioridad. Que podamos negarnos a nosotros mismos y que estemos dispuestos a cargar esa cruz que ya tú has colocado para que podamos llegar hasta el fin. Gracias, Señor, por el privilegio de poder traer tu palabra y que pueda llegar a los corazones, Señor, que ha de llegar, que debía haber llegado, Señor. En el nombre de Jesús declaro fuerzas y un nuevo tiempo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga. Qué bueno que estuviste con nosotros en la mañana de hoy. Queremos que estés bien pendiente de todas estas transmisiones. Ha sido un honor para nosotros, la iglesia, poder llevarte la palabra. Y a pesar de que la estructura tal vez pueda estar cerrada, nosotros estamos abiertos. La iglesia sigue abierta y está en tu casa. Así que gracias por conectarte con nosotros.